Soy Leandro Salcedo del curso 10.2. Hoy vengo a hacer el segundo punto de la guía Mambrú perdió la guerra. Esta es mi abuela materna. Mi nombre es María de los Ángeles. ¿Cuál es tu historia familiar? Soy la tercera de 12 hermanos. Y nací en Santander, pues estudié en una escuela rural, vivimos en una vereda, nos gustaba mucho la agricultura, trabajaba con mis padres y mis hermanos. Solo estudié hasta segundo de primaria. Eh, Desde todo el tiempo nos dedicábamos a la agricultura, a la ganadería, a todo eso que tiene que ver con las labores del campo. A los 11 años me sacaron a trabajar en una casa de familia. Ahí trabajé 3 años. Después volví a la casa a cuidar a mis hermanos. Nosotros somos una familia grande, éramos muy unidos y trabajábamos todos. A veces mi papá me llevaba a ayudarle a cocinar para los obreros. Nosotros trabajamos todo lo más en ganadería, en lo que tenía que ver con el cultivo del maíz y ayudar a criar a mis hermanos, ayudarles a mis hermanos, quedarme con ellos cuidándolos mientras mi papá y mi mamá viajaban a los pueblos a llevar las cosas para vender. Entonces, pues mi vida fue esa, de ayudar siempre como hermana mayor, a ayudar a criar a mis hermanos pequeños. Ah, y también duré en una casa cural trabajando con el padre, cuidando a la mamá del padre de la vereda. Entonces, eso fue lo de mi vida. Después me vine para Bogotá, trabajé y conseguí esposo. Eh, tuve 2 hijos y de un hijo al otro llevaron como 12 años. Después me separé por los maltrato. Entonces ya mis hijos estaban estudiando, yo les colaboraba con las tareas, trabajaba, les colaboraba con las tareas. He sido una persona muy hogareña y nada más esas son la historia de lo que es mi hogar, lo que ha sido. ¿Ha estado tu familia en el marco del conflicto armado? Sí, 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 estuvimos una vez, pasaron, o sea, estaba la guerrilla y el ejército, habían muchos problemas en esa vereda y llegaban a la medianoche, nos sacaban de la cama. Nosotros éramos muy pequeños, teníamos como 7, como 8 años. Eso fue muy duro, una situación muy dura para nosotros porque todos teníamos que salir corriendo cuando llegaba el ejército a revisar las casas en el campo. Entonces eso fue muy duro, que no lo respetaban a uno, sino que lo sacaban a uno bien pequeñito de la cama. Entonces, pues nos tocaba salir corriendo para el monte. Nosotros sufrimos mucho y el ejército nos tumbaba las ollas de la comida, nos regaba la comida. Entonces nosotros nos tocaba irnos al monte y quedarnos escondidos para que no nos pegaran. Eso fue muy duro. Siempre fue cuando habíamos como 4, como 5 hermanos, estábamos muy pequeños. Pues eso es lo que yo más me acuerdo de la violencia, de todo lo que pasó cuando pasaba la guerrilla por el campo y se robaban las cosas. Eso fue muy duro. Eso es lo que yo recuerdo de la violencia que hubo por parte de la guerrilla. ¿Cómo llegó tu familia a Bogotá? Yo llegué primero a Bogotá porque mi papá y mi mamá nos habíamos trasladado a Charalá y allá ellos se quedaron allá y a mí me enviaron a trabajar aquí a Bogotá como empleada del servicio. Yo trabajé en una casa varios años y luego ahí conseguí la pareja, mi esposo, del cual tenía 2
2 hijos y también por problemas familiares que él me pegaba mucho, yo me separé de él. Entonces ya me tocó trabajar para poder sacar adelante a mis hijos, ayudarles en el estudio, ayudarles a hacer tareas. Y así pasaron 11 años. Ya mis hijos, el uno tenía 12 y el otro 14, entonces yo me separé de mi esposo por esos problemas. Duré un poco de tiempo sin tener compañero, después volví a tener pareja, tengo otros 2 hijos, total son 4 hijos. Y ya cuando ya conseguí donde vivir, un lote para construir una casa, entonces ya me traje a mi papá y a mi mamá y a 2 de mis hermanos pequeños. Y yo les colaboraba mucho a ellos y ya esa ha sido más o menos toda la historia de la vida, o sea, de haber traído a mis padres, haber llegado aquí a Bogotá. Se sufrió, se gozó. Ahora soy una abuela muy querendona, quiero mucho a mis nietos y soy muy alcahueta. Eso es todo lo que les puedo comentar de mi vida. ¿Cuáles son las violencias que ha vivido tu familia en Bogotá? No, ya no, acá en Bogotá pues hemos vivido muy bien, no hemos tenido problemas así de violencia, no. No, nada así en especial, no. Eso es todo.